Y ahora mi gente, vais a pasar miedo. Miedo por el rincón de la Warfly. Moriréis todos. Espero que paséis miedito. Mucho miedito. Así que... Muchas veces hemos imaginado un escenario de apocalipsis en el mundo, ya sea por zombies, el apocalipsis relatado en la Biblia o invasión alienígena, entre otras. Prepárate muy bien, pues hoy conocerás el caso de un TikToker que te dejará helado. Bienvenido, estás en el rincón de Neverfly. Muchas veces a lo largo de nuestra vida nos hemos topado con inquietantes sucesos que no tienen explicación. Si no has sido tú, ha sido alguna persona que conozcas y que estos sucesos no han tenido alguna explicación lógica. Algo similar le ha sucedido a este joven originario de España. Él nos ha relatado a través de varios videos una historia increíblemente tenebrosa. Vamos a ver, después de la catástrofe todo fue muy raro, no sé qué coño ha pasado. Yo era de los que estaba en el área no me sale la hora. Yo estaba en el área de cuidados intensivos, ¿vale? Me despierto y este móvil no es nada mío. Veo las noticias del móvil y la gente, los TikTok, y veo que todo el mundo va con mascarilla y que por el tema del coronavirus, todo el mundo hablando del coronavirus ahora. No sé de qué coño es esto, pero el coronavirus fue como en 2020. Aquí ya no hay coronavirus. ¿Dónde, o sea, el TikTok dónde me está conectando? Estoy hablando con gente de 2020, 2021. No entiendo, o sea, aquí todo está desierto, todo está desierto. No hay nadie. Después de la catástrofe no hay nadie. Solo un puto móvil y mil naturaleza. Estoy siguiendo esta carretera hacia no sé dónde. ¿Me oís, gente de 2020? Él ha vivido cosas que el raciocinio no alcanza a entender. Aparentemente, este hombre se comunica con nosotros desde el año 2029 a través de un dispositivo que conecta directamente a nuestro tiempo. A ver, me estoy relajando un poco, voy a hablar más calmado. Os lo explico. Yo estaba en el hospital Bob de Madrid, VOP. Hoy es 6 de febrero de 2029. Hoy es martes. Estaba en el área de cuidados intensivos, como he dicho en otro vídeo. Cuando pasó todo, la catástrofe fue como un temblor muy, muy fuerte. Todo el mundo salió corriendo, gritando, sirena, para que pueda entender que por qué este móvil está enviando vídeos y hablando con gente que vive actualmente en 2020 o 2021, no sé qué fecha están viviendo ahora mismo. Solo sé que hay coronavirus y hace tiempo que el coronavirus no existe. Y no se utilizan mascarillas, no se utilizan nada. Y no sé si hay gente viviendo actualmente en Madrid, en el mundo, no tengo ni idea. De vez en cuando se encuentran como helicópteros y no sé si, bueno, supongo que sí habrá gente pilotándose helicópteros, pero no hay nadie por la calle, no hay nadie a kilómetros. Llevo andando como 2 horas ya y no encuentro a nadie. Vale, muchos me estáis preguntando que por qué estaba en cuidados intensivos. Resulta que hace un par de semanas salí a la calle durante el día desobedeciendo un poco las indicaciones sanitarias que se recomendaban. Y bueno, al salir me salieron quemaduras de 3er grado y me desmayé simplemente. Y cuando me desperté estaba en cuidados intensivos, muy crítico. Esto es algo que no he contado aún, y es que hace un par de años un experimento que lo conté en otro vídeo salió mal y bueno, a partir de ese momento tenemos que hacer vida nocturna y por eso todos mis vídeos son de noche y no puedo grabar durante el día. Durante el día se duerme y durante la noche hacemos nuestra vida. Pero bueno, ahora no veo a nadie, ni de noche ni de día. Nos cuenta un futuro en el que la humanidad ha acabado con los recursos y se ve obligada a hacer experimentos para poder abastecer de energía a la población en general. Como sabes, es un hombre que despertó en un hospital completamente
bastante solo y se vio obligado a tomar algunas pertenencias que le quedaban cerca, entre ellas un teléfono que le permite conectar con nuestra era. Vale, experimento con el sol. Resulta que hace como 2 o 3 años, debido a la problemática que había de insuficiencia energética, todos los países del mundo se aliaron para llevar a cabo un experimento que supuestamente no iba a dar esa energía que nos faltaba a la Tierra, porque ya había superpoblación, faltaba energía y era como nuestra última esperanza. Bueno, ese experimento hizo que básicamente las redes del Sol fueran súper dañinos, súper potentes, que en eso un poco se trataba la cosa, que fuera más potente y con el poco sol se considera más energía, pero también se convirtió en que, bueno, que hace quemaduras de 13 grados, produce como una serie de... no sé muy bien cómo, porque no se le viene en la noticia, pero te desmayas básicamente y no se puede vivir durante el día. Vale, este es el móvil que conecta con vuestro año. Como veis, es un iPhone 18, es un poco antiguo. Y bueno, aquí tenéis un poco las características técnicas. Me conecto con 7G, muchos me han preguntado qué wifi, no tengo wifi. Y bueno, este es mi TikTok. Y este es el calendario actual. Como veis, ahora mismo estoy en el día 10 de febrero de 2029. Y bueno, iré mostrando más cosas. Me acabo de levantar, son las 9 de la noche. Como he dicho, se hace vida nocturna. Para que veáis un poco las calles cómo están. Durante la noche están totalmente vacías, ¿vale? Los edificios, aunque la mayoría tienen luces en la parte de abajo, son automáticas, no hay nadie en las casas habitando. Todos los coches normales, pero no hay nadie por la calle. Ahora mismo me dirijo a entrar al metro, a ver si lo consigo, porque como va solo y va automático con la IA, pues podré entrar. Y bueno, lo he dicho, voy a entrar al metro a ver si hay gente en el metro a las 9 de la noche y nada, como he dicho, no hay nadie por las calles. Está todo totalmente vacío, no hay luces en las casas, solamente en los bajos, y son luces de estas automáticas normales. Es increíble ver lo que nos comparte, pues en sus videos toda la ciudad está desierta. Él afirma que hay muchos lugares abiertos, con luces inclusive encendidas, pero todo destruido o abandonado. Imágenes apocalípticas que nadie querría experimentar. Al parecer, los gobiernos hicieron experimentos para poder proveer energía a toda la población, pero algo salió mal. Debido a aquel experimento, las personas tuvieron que verse obligadas a vivir de noche y dormir de día. Algunas partes de la ciudad siguen funcionando de manera automática por inteligencia artificial. Hay otras en las que no se ve ni siquiera una luz encendida. Puedes imaginar, aunque sea por un momento, estar solo durante varios días sin la presencia de otro ser humano. Imagina lo que está pasando nuestro protagonista. No hay nadie en la entrada de metro, pero se puede escuchar cómo está viniendo, o sea que sí está activo. A ver si con un poco de suerte aún sigue funcionando de manera automática con la IA y puedo entrar. La pantalla de llegada está apagada, aunque el metro sigue llegando. Todo por dentro está vacío. Las pantallas interiores también están apagadas. Y bueno, no se encuentra nadie por ningún sitio. Y hasta aquí el resumen de mi trayecto en metro, en el que no he encontrado a nadie y sigo solo desde que se produjo la verdad. Después de mi visita al metro, me dirijo hacia el parque de atracciones. Como veis, también está totalmente solitario. Aquí lo tengo aquí en mi espalda. Vale, este es el parque de atracciones, como veis, totalmente cerrado. Estamos a día sábado. Aquí debería de estar lleno de gente a esta hora. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, qué pone en el cartel. Joder, cerrado indefinidamente. Estimado cliente, debido al accidente mundial ocurrido el pasado 7 de febrero de 2029 y las posibles graves consecuencias de este en la vida humana, todas las personas deben marchar hacia la zona V207, X201 y X202
lo antes posible por motivos de seguridad nacional y salud mundial en busca de refugio ante las posibles consecuencias tras lo ocurrido. ¿Qué consecuencias? El parque quedará cerrado hasta nuevo aviso. Atentamente, Seguridad Nacional y el Parque de Atracciones de Madrid. Cojones. De repente, lo que parecía tener alguna explicación era más complicado de lo que se pensaba. Este hombre, al parecer, huye de algo debido a aquel incidente con el sol, por lo que podemos ver y deducir a partir del video. La gente pudo haber ido a esas coordenadas para ponerse a salvo, pero nuestro protagonista no corrió con la misma suerte, pues despertó completamente solo en un hospital. Entonces, todo cambió de un momento a otro. La gente que no fue a refugiarse en las coordenadas indicadas por su gobierno, al parecer, tuvo estragos psicológicos, pues estar mucho tiempo solo puede volver loco o loca a cualquier persona. Llevo toda la noche corriendo, no para de perseguirme, joder. Ese puto bicho, me te ha salido el pie. Sigue ahí. ¡Oh, Al parecer, este hombre no estará solo. La situación de este hombre es crítica, pues la mujer que aparece en el video no se ve muy estable. Muchas preguntas surgen a lo largo de estos videos. ¿Cómo es que puede conectarse por internet de su época a la nuestra? Muchas incógnitas se quedan sin responder, y a pesar de las evidencias presentadas por este hombre, aún debemos conocer el paradero de los demás supervivientes. Podemos dar por hecho que esta mujer fue afectada de manera psicológica debido a los sucesos que han transcurrido en su camino. Vale, os voy a mostrar lo que tenía esta loca en la mochila que le acabo de robar. Joder, ¿qué cojones es esto? Tiene una bolsa como una especie de órgano. No lo sé, voy a abrirlo porque me da mucho asco. Joder. Oh, joder, chaval. Joder, chaval. Efectivamente. No sé si se ve bien, pero... ¿Qué otras cosas más habrá visto? ¿Y qué será este ser que ha aparecido en la grabación? Si quieres que continuemos este caso, no olvides dejarlo en los comentarios. Dime, ¿qué parte del video fue la que te pareció más interesante? No olvides dejar tu like, comparte este video para llegar a más personas, comenta qué fue lo que más te sorprendió y qué otros temas te gustaría que habláramos en próximos videos. Ha narrado para ti Cian Dice Play y estás en el rincón de Naguarfly. Lo mejor está acá, la pura diversión está por comenzar. Ven al rincón, lo mejor está acá, la pura diversión está con Naguarfly. Naguarfly es amor, Naguarfly está aquí, este es su rincón. Te invito a compartir. Naguarfly es amor, Naguarfly está aquí, este es su rincón. Te invito a compartir.